Buenas tardes, ¿qué tal estáis todos? Me imagino que estáis bien. Vamos yendo para trabajar los sábados que nos toca ir un poquito al restaurante. Esta es mi obra, donde estamos trabajando. ¿Qué tal os va? ¿Cuántas personas estáis trabajando en construcción? ¿Alguno que ve mis vídeos? Mandarme comentarios si alguien está trabajando en construcción. Estamos ya casi donde el ayuntamiento. Ahí venía ya. Toda la mañana y toda la tarde ha hecho mucho calor. Ahora está mejor. Se ha pasado la tienda de relojes, que hoy está con las chapas cerradas, si no tenía que ver un reloj para comprar. Vamos yendo para el restaurante a ver lo que hay. Ahora ya estamos casi por el al campo y por el yoke, frente del yoke que hay en el parquecito. Estamos en el parquecito y las obras están, vamos. ¿Cómo se le podría llamar a este parque? No me acuerdo. ¿Parque de Sagasta? ¿El colegio? ¿O no? Vaya chaval, cómo están las obras en Logroño. Todas las carreteras están, vamos, con las obras y obras. Sí, parque Doctor Subía. Glorieta de Doctor Subía. Parque de los borrachines. Aquí juntan un montón de borrachines majos. Borrachín y luego marean, bailan que flipas. Estamos ya donde el Macao. Esto antiguamente era yoke. Yo qué sé. No sé nada. Ole, ole. Está el Logroño de súper bien. Estamos ya casi en el Polón. Ya estamos llegando por el calle Hermanos Moroy. Ya estamos llegando. Ya tienen unas tartas. Ya estamos en el calle Hermanos Moroy. Y vamos al Sultán, que hemos quedado. Y pasamos toda la... Ahí está la peña. Mira cómo está la peña. Estamos justo frente de Plaza de Abastos, en Plaza de Mercados. Y bueno, ya hemos cerrado el restaurante, ya hemos trabajado unas horitas. Y guau, chaval, qué vasitos más chulos. Y los platos. Y cómo lo tienen, Ole, ole. Jolín. Qué cositas más chulas, ¿no? Hace una hora que estas calles estaban llenas de gente, chaval. Y ahora ya están cerrando ya. Y para casita. Por una razón
me gusta el trabajo de fábrica o de construcción o de cualquier cosa que estás 8 horas, tienes 3 turnos y te escapas para casa. Y aquí en el restaurante Majo vamos desde las 11 o 12 de la mañana hasta las 12 o la 1 de la noche. Vamos, de que tienen que quedar los pies, vamos. Así están las cositas por Sagasta, majos. Chiriqui, chiriqui. Gente yendo a la discoteca y yo volviendo para casa. Como los nenes buenos. Pa' casita ya. Estoy ya casi por donde ayuntamiento. Miren lo que tenemos aquí en ayuntamiento, majos. ¿Cómo lo han puesto lucecitos así? Pero, ¿qué han hecho? ¿Qué es eso? No sé para qué han hecho esto. Se ve chulo, pero no sé para qué es. No sé. Ayuntamiento de Logroño, majos. Pues aquí os dejo. Hasta nuevo vlog. Tenéis que suscribir todos, dar un like y compartir vídeo entre vuestros amigos. Bueno, aquí os dejo. Hasta otra. हुनर दी कोई नहीं कुदरती गल है जमाना मेरा हया करेंदा है मैं जिस नू टकरा खुदा दी कसमे ओ मेरे हक के दुआ करेंदा है ए नाम शोहरत दाद जग दी जावे ते सुन के हैरान होना मैं अज भी